otro tercio. Ahí atrás me hizo una entrevista al canal Cuello y Largo, no sé si lo conoces. Sí, he visto algún vídeo suyo. Bueno, es un canal antifascista. Sí. Y bien, fue una charla amable, una charla desde el respeto. Lo que pasa es que me hizo una pregunta en un momento dado que me provocó un colapso mental total. Aparte fue en directo, se me cayeron los pantalones al suelo. Y además provocó que estuviese durante 2 meses alejado o sea, dejé de grabar vídeos, estuve pensando, 2 meses pensando en qué había pasado. Menudo mazazo. Y fue que me pregunté si me arrepentía de algo. Uh-huh. Y es que por encima me lo presentó de una forma muy chunga porque me mencionó todos los muertos de los que se tenía constancia a manos de la extrema derecha. Aquí en España, ¿quieres decir? En España, sí. Uh-huh. Empezando por Lucrecia y acabando por Carlos Palomino en Madrid, bueno, y algunos más. Sí. Y yo recuerdo que primero tuve una sensación muy clara de enfadarme, de no entender la pregunta, luego de quedarme en blanco y finalmente de no tener ni puñetera idea de lo que responder, porque no lo sabía. O sea, lo que sí tenía claro es que no me salía un no, pero tampoco un sí. ¿Y por qué me tengo que arrepentir? ¿Arrepentir de qué? Y después de reflexionarlo durante 2 meses llegué a la conclusión de que es una pregunta bastante complicada. O sea, sigo sin tener una respuesta fácil. Uh-huh. Sé que la bonita es decirte, sí, por supuesto, me arrepiento de todo, cojo un látigo y empiezo aquí a fustigarme. Pero arrepentirme, ¿por qué? O sea, gracias es que queda chungo decirlo, pero es como yo lo he racionalizado. Igual dentro de 5 años digo, hostia, macho, como dije aquello delante de Ramón Nogueras. Pero es que eso es la vida, ¿eh? La vida es decirte a ti mismo, Dios, qué gilipollas era hace 2 semanas. Porque eso me lo digo yo cada 2 semanas. Yo lo que digo es que es como cuando me preguntan lo de los tatuajes. Es que son preguntas que van unidas. ¿Te quitarías los tatuajes? Ahora sí que digo siempre no. O sea, me he quitado los de los brazos, pues porque no me apetece estar un día tomándome un café y que me vea un nazi y me diga Heil Hitler, camarada. Pero... No, o lo contrario, o provocar una reacción muy adversa por parte de alguien que te vea los tatuajes y no te identifique. Me pasó una vez en un bar, que me estaba tomando ahí un café y el camarero se ve que era antifa. Me dijo, oye, esos del brazo son soldados nazis. Y le digo, sí. Y giro el antebrazo y digo, estos son rusos. Y dice, hostia, qué bien hecho está, no sé qué tal. Y era porque he convertido mi brazo, en vez de un homenaje a las SS, pues un brazo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le cambié el significado completamente. Uh-huh. Pero yo el convencimiento al que he llegado, que igual hay gente que me dice, tú lo que estás haciendo es blanquear el fascismo, que en vez de rechazarlo totalmente es un planteamiento que tengo dentro de la cabeza que a ver si va a ser verdad que estoy haciendo eso, ¿sabes? No, es como que tengo cuidado con eso. Sí vamos a meter el inconsciente. Sí vamos a meter el inconsciente. Y yo creo que gracias a mi pasado, pues estoy teniendo esta conversación aquí que yo creo que puede ayudar a un montón de gente. Esta última frase tuya es esencial. Gracias a tu historia es cuando puedes tener esta conversación y puedes dar este mensaje que yo creo que es súper positivo a otras personas y tal. No creo que haya un intento de blanquear el fascismo, porque aquí es donde entramos con el tema del inconsciente. Antes, cuando estábamos preparando el vídeo, hablábamos de si se podía hablar del inconsciente, de si inconscientemente uno puede seguir siendo nazi aunque conscientemente no lo sea, etcétera, etcétera. Y esto entronca además con esta pregunta que hacía al principio de por qué a mí se me sigue poniendo el pelo de punta cuando veo determinadas historias nazis, cuando yo rechazo ya completamente toda esta movida. A ver, en primer lugar, la pregunta tal y como se te planteó es muy jodida porque va a evocar una serie de respuestas condicionadas muy fuertes. Para empezar, hablar de asesinatos cometidos por personas con las que tú todavía puedes sentir que has estado vinculado, porque es que coño has estado vinculado, es una forma de elicitar. Yo compartí partido con el hermano del asesino de Carlos Palomino. Efectivamente, y claro, pues son personas que nosotros funcionamos de manera asociativa. Quiero decir, nosotros cuando tú ves un vaso, ese vaso no es solo el vaso, ese vaso puede traerte recuerdos de, pues por ejemplo, mi abuela tenía unos vasos como estos en casa, o estos vasos me recuerdan a no sé qué, o no sé cuál. La escena está de Proust, ¿no? En Busca del tiempo perdido, cuando él huele una magdalena y le viene toda su infancia, porque resulta que es que la magdalena huele igual que la magdalena que le ponía su madre para desayunar. Una canción que te recuerda algo y te pone a llorar, o te pone súper contento, o lo que sea. Entonces ahí esas asociaciones jugaron en tu contra y te provocaron un estado emocional fortísimo, que fue lo que provocó que se te dejara en blanco. Y luego además es que hay un tema de deseabilidad social.
La desestabilidad social es la tendencia que tenemos a intentar comportarnos de una forma que sea recompensada por las personas de nuestro alrededor. Esto lo llaman en la entrevista Saigo de aquiescencia, que es la tendencia a contestar de la forma que tú consideras que será afirmativa o positiva para el entrevistador, ¿no? Pues porque es humano y queremos agradar y queremos llevarnos bien con las personas con las que estamos. A ti te preguntan esto y por un lado está la respuesta objetiva y racional, que es: yo no le he puesto la mano encima a nadie. Respondí que no, ¿eh? Dije no. Y él me preguntó, ¿por qué? Y ahí ya fue cuando peté. Claro, ¿por qué? Porque tú, a ti te lo preguntas racionalmente y dices, vamos a ver, yo he compartido partido con estas personas, pero yo no he hecho ninguna de estas acciones y los responsables de estas acciones son las personas que las cometieron. Yo en ese momento me parecía bien, ahora me parece mal, lo condeno, ya que más quieres que haga, ¿sabes? Y es que, claro. Y es verdad. Claro, es que sí, efectivamente, si hubiera hecho alguna barbaridad, imagínate, he dejado en silla de ruedas a alguien. Claro. Pues ahí la respuesta automática sí que habría sido sí. Claro. Pero por otro lado hay una parte de arrepentimiento, pero que yo creo que es la misma habiendo sido nazi, que habiendo sido, yo qué sé, sanador con cuencos tibetanos. Es decir, es que hay una gran parte de mi vida que he hecho el gilipollas. Hay una sensación muy fuerte de asomarte y decir, estos años perdidos, ¿qué coño he hecho con mi vida? Porque son irrecuperables, además. Quiero decir, ya no hay forma de volver atrás y aprovechar esos años de otra manera. Pero claro, hay una cosa que yo digo bastante en la consulta y que no me acuerdo a quién se la escuché en su día, pero lo incorporé y lo digo mucho, que es que flagelarse por las decisiones pasadas, culpabilizarse por las decisiones pasadas es insostenible, porque tú en ese momento, la persona que tomó esas decisiones, tomó la decisión que honradamente creía mejor con la información, la experiencia, las capacidades que tenía. Claro, la persona que ahora mira atrás y dice, me equivoqué, no es la persona que tomó esas decisiones. Porque para empezar tienes una información que ese David no tenía, que es las consecuencias de esas acciones. Esto es como lo de que nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Claro, entonces, ¿por qué? Porque si el David que entonces tomó esas decisiones tuviera la información que tiene el David ahora, claro, no sería el mismo David, sería otro David y habría tomado una decisión distinta. Claro, otra cosa es que tú puedas mirar atrás y decir, vale, pues a la vista de este error, en el futuro no haré X o haré Y, o cuando perciba estas señales me daré cuenta de que y me alejaré, y luego todo esto, por supuesto, lo puedes utilizar para que tu conducta futura pues sea más acertada o esté más cerca de lo que tú quieras hacer, o lo que sea. Pero es que es una pregunta trampa, porque dices, ¿me arrepiento? Hombre, sí, pues sí, pero claro, tampoco podía haber hecho otra cosa. Quiero decir, tampoco. Además, Ramón, a mí me gustaría preguntarte una cosa, partiendo sobre todo de los aspectos funcionales de la conducta y no mecanicistas, es decir, el hecho de que podamos traer el pasado al presente. Hay un fenómeno conductual ahí que yo creo que representa bastante bien lo que estaba comentando David, que es el freezing, ¿no? Viene a decir el hecho del freezing, el congelamiento. Viene a decir como que te has quedado bloqueado, ¿vale? Vale. En el sentido de, a ver, supuestamente, en ese tipo de casos, David pues tenía reforzada una serie de comportamientos operantes. Correcto. Que cuando se ha venido de una determinada estimulación aversiva, una serie de reflejos condicionados, ese tipo de respuestas han confrontado. Es decir, yo tenía que haber manifestado determinadas respuestas, la aplicación banal, tenía que haber manifestado determinadas respuestas y han confrontado con cierta estimulación aversiva que están elicitando otro tipo de reflejos condicionados que son totalmente incompatibles con lo que debería haber manifestado. En cristiano, la situación... Me perdí hace unos 2 minutos. Perdón. En cristiano, traduciendo del lenguaje del análisis funcional, tú, en principio, ante esa pregunta de cuello y largo, tú tienes que emitir una respuesta y tú tienes una regla verbal interna que dice, pues no me arrepiento porque yo no he hecho ninguna de estas cosas. Pero al mismo tiempo, por esas asociaciones previas, hay otras respuestas que sean sí me arrepiento, por asociación, culpa por asociación, etc. Y eso choca con la del no. Y entonces te quedas parado. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que tú tienes varios impulsos de comportarte de diferentes maneras y son incompatibles entre sí. No puedes decir sí y no. No puedes arrepentirte y no arrepentirte. Y ahí es cuando tú te quedas congelado, te quedas bloqueado. ¿Por qué? Porque quieres decir que sí y quieres decir que no y tienes muy buenas razones para ambas. No puedes discriminar, no puedes elegir una conducta y decir esto es lo que tengo que hacer. Tengo que decir que sí o tengo que decir que no. Claro, luego tienes que estar 2 meses ahí diciendo la puta y al cabo de 2 meses es cuando dices pues no me arrepiento, pues porque mira, yo no he hecho ninguna de estas cosas y cuando yo me metí en esta movida lo hice por unas razones que en aquel momento tenían sentido y que además, dado mi historial, dado mi aprendizaje y dada mi situación y mi contexto, pues eran realmente el único curso de acción que yo podía tomar. Porque si yo hubiera tenido otras informaciones, habría hecho otras cosas. Entonces esa sería un poco la traducción, creo yo, al cristiano de... O sea, es como... me recuerdo el número este de la hora chanante, ¿no? De es veneno, pero huele a canela, es veneno, pero huele a canela, ¿no? o mal traído, cuando tienes, yo qué sé, cuando alguien te gusta, pero sabes que no es conveniente para ti, o cuando juegas a un videojuego y sabes que no le tienes que echar tantas horas, pero hostia, es muy divertido, y tú tienes ahí
Pues es un poco parecido, solo que se presenta de una forma inesperada. Se presenta de una forma completamente sorpresiva, porque yo entiendo que no había guión, tú no esperabas que te hicieran esa pregunta, te pilla de repente, y claro, tú tienes una primera sensación de decir que no, pero por supuesto cuando el tío se empieza a darte datos, de repente empiezan a aparecer esas asociaciones, esa culpa por asociación, con lo cual no es que tú subconscientemente estés blanqueando el nazismo diciendo, no, yo en el fondo pienso que están bien matar a esas personas, sino no, que... coño, eso, a ver, yo no supe responder por mí, no en el contexto de los asesinatos y todo Claro, eso. pero cuando se habla es que estás blanqueando el fascismo, es que el fascismo no se blanquea, tú estás opuesto al fascismo, o sea, eso es evidente. Tú podrás estar en todo caso dudando acerca de tu grado de responsabilidad en esas situaciones, que tu grado de responsabilidad, al menos con la información que yo tengo, me parece que es cero, porque si tú ni planeaste, ni ejecutaste, ni tuviste nada que ver con las personas, más allá de el hermano del tío que mató a no sé quién está en mi mismo partido, No. Bueno, ya, eso es como decir, pues yo fui en el metro con el que mató a Laura Palmer, dices tú, bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Pero claro, no hay allí una... Es que antes hablábamos del tema de si tú inconscientemente puedes ser algo. Y una cosa que es bueno aclarar es que el inconsciente, en el sentido freudiano, en el sentido de decir una segunda mente que funciona debajo de la primera, de forma que la primera mente, la consciente, quiere unas cosas, pero tú en el fondo quieres otras, eso no existe. Tú lo que ocurre es que hay momentos en los que quieres unas cosas y hay momentos en los que quieres otras, según los estímulos de tu contexto, la situación en la que estás, etc. Y si hay procesos inconscientes, porque hay muchísimos procesos que no requieren lo que los psicólogos cognitivos llaman control ejecutivo, por ejemplo, pues procesos que están automatizados, como puede ser conducir, tú no tienes que decirte a ti mismo, ahora voy a cambiar de marcha. ¿Es inconsciente eso? En el sentido de que no requiere atención ni control ejecutivo, etc., pues podemos decir que es inconsciente y es acertado. Claro. Pero eso de yo quiero esto, es que esto además pasa, se ve también un montón en consulta. Por ejemplo, personas que tienen preocupaciones por sus pensamientos. Es que yo he pensado no sé qué, ¿y si eso en el fondo significa qué? No, tú has pensado puntas de polla, da igual lo que hayas pensado. Si eso no se traduce en una conducta real, no dice nada sobre ti, porque el pensamiento... Me gusta mucho cómo lo explica Benjumea, Santiago Benjumea, porque dice que el pensamiento es libre y aleatorio, en el sentido de que si bien es verdad que está determinado por asociaciones con las cosas que nos pasan, no podemos predecir qué pensamiento aparecerá ante un estímulo determinado. O sea, eso es un poco como lo que dicen de tirar una moneda, ¿no? Si tú tuvieras toda la información absoluta sobre el peso, índice de rozamiento, no sé qué, tú podrías predecir cada vez que va a salir. Decimos que es aleatorio porque hay demasiadas variables y no podemos predecirlo. Con el pensamiento pasa igual. Que a ti te parezca un pensamiento determinado, yo qué sé, todos los papás en algún momento han pensado, cuando su niño o su niña le está dando mucho el coñazo, mira, te doy un guantazo ya a ver si te callas. Pero la realidad es que luego no lo hacemos. Yo no he pegado jamás a mi hija, ni les pegaré nunca. Pero alguna vez que estaban chillando a 90 decibelios y estaban dándome el coñazo, he pensado de verdad que hostia te daba. Pues claro, lo que pasa es que no lo hago, pero es un pensamiento. No significa que yo sea un maltratador, ni que yo disfrute pensando, sino que es un pensamiento que ha aparecido porque estoy en una situación estresante. La niña está a 90 decibelios chillando, ya está los cojones, estoy cansado, vamos tarde para el colegio. Aquí pasa un poco igual, que te quedas bloqueado, lo único que denota es eso, es que tienes ahí, de repente, una situación en la que hay varias respuestas que son incompatibles entre ellas y que compiten. Y claro, esa competición no se ha resuelto. No hay una que sea claramente más adecuada que la otra. Y te quedas ahí bloqueado sin saber qué hacer. Pues es una putada. Es una mierda. Es una putada. En directo. No, ya. Como los demás asocian en ese momento. Es como... Es que además se me llamaban en el chat dándome cera, porque había mucha gente ahí, este es un nazi, no sé qué, no sé qué. Y al no saber qué responder ahí, es como dijeron, ¿lo veis? Es un nazi. Además, precisamente eso, con la tensión y la ansiedad adicional de base añadida de estar expuesto delante de un montón de gente en una situación pública. Porque claro, esto delante de este tío tomando un café en una entrevista grabada, a lo mejor no te habría pasado. No lo sé, pero a lo mejor no teniendo... Creo que sí, Yo creo que sí. O a lo mejor habría sido menos severo. Eso puede claro, ser. ¿por qué? Porque a lo mejor no teniendo la presión de tener gente en el chat diciéndote cosas, pues a lo mejor tú habrías reflexionado y a lo mejor habrías dudado un poco, pero habrías acabado diciendo, pues mira, tal. Ya. Pero claro, ahí tú tienes que pensar eso, que estás en un contexto más estresante todavía, que es eso, gente dándote cera en el chat, gente tal y cual. O sea, tiene todo el sentido si te paras a pensar. No digo que esta sea necesariamente la explicación, pero es una hipótesis factible, una hipótesis que es plausible. Por ahí también moviéndose un poco la indefensión, etcétera. Hombre, claro, es una situación